Hey, que la que hay, mi gente? It's Rocky here from SpeakSpanishFaster.com. As you can see, this is a different type of video. I'm not in my studio. I'm actually on the road, but I still wanted to film a video for you. I guess you could say I'm kind of like on vacation, but not really because I'm filming this video. But I like to stay consistent, and before I left, I didn't have time to film a video. So in this video, I'm going to be explaining where I'm at, what I'm doing here, and all that cool stuff in Spanish. And that's the most important part. It doesn't really matter what I say. It's just that I'm going to be speaking in Spanish slowly to help you continue to consume comprehensible input, to help you continue to improve your Spanish. Now, if you're wondering why I'm holding my phone like this, it's because this is my microphone today. I'm using my wife's phone as my camera, and I'm using my phone as my microphone. So it's like I'm on stage, microphone in hand, but yeah, like I said, I'm going to be speaking in Spanish. I'll put the subtitles in Spanish and English for you. So definitely watch this video a few times in Spanish with the subtitles, and then with the English subtitles, write down the new words and phrases that you aren't familiar with. Again, I'm going to try to talk slowly so that you can understand. Pero, ahora estoy hablando en español. Pero yo voy a estar hablando en una manera más como yo voy a estar hablando naturalmente. Porque a veces cuando yo hago mis videos trato de hablar en una manera más neutra porque quiero mantener este look de profesional, de maestro. Pero ahora estamos haciendo un tipo de video más tranquilo, así que voy a estar hablando en una manera más tranquila. Ok, so, primeramente, la pregunta es, Rocky, ¿dónde tú estás? Yo estoy en Virginia Beach, la playa de Virginia, visitando a mi hermana porque ella acaba de tener su primer bebé, su primer hijo. Así que yo soy un tío, es el primer nieto de mi madre, porque yo no tengo hijo, y es el primer hijo de mi hermana. Así que por la primera vez mi madre puede decir que es una abuela. So, en este momento yo estoy aquí en el Airbnb, tranquilo, trabajando un poquito, y mi madre en este momento está con mi hermana. Tuvieron que ir para el médico. Mi hermana tuvo una cita con el médico y mi madre se fue con ella para, cuidar el bebé. Mientras yo estoy aquí trabajando, mi esposa, ella está trabajando también porque ella trabaja para el gobierno y tiene que seguir trabajando desde la casa. Así que estamos en casa, estamos con 3 perros en este Airbnb porque yo tengo un perro, se llama Maisie, y mi madre tiene 2 perros, se llaman Zoe y Luigi. Así que es como un zoológico aquí con tantos perros caminando, corriendo, ladrando, una locura. So, anyways, llegamos ayer. Ayer fue la primera vez que vi a mi sobrino. Se llama Justice. Es muy bonito. Yo no puedo explicar como la felicidad que tengo porque se ve como yo, porque mi hermana y yo nos vemos muy similares y su hijo se ve como ella, así que se ve como yo. So, es una locura, es algo maravilloso y estoy muy emocionado, muy feliz. Hoy, después de trabajar de nuevo, yo voy a la casa de mi hermana. Nosotros vamos a janguear, vamos a pasar un rato con el bebé. De nuevo, vamos a cenarnos y vamos a platicar. Yo no sé, no vamos a hacer mucho, no estamos como saliendo y todo eso, solamente estamos quedándonos en la casa
con el bebé, disfrutándolo. Y sí, pero antes de terminar el video también, yo quiero hablar de cuáles son las cosas que yo hago cuando estoy viajando para seguir practicando, para seguir aprendiendo las lenguas. Porque yo sé que hay muchos de ustedes que están viajando, que están trabajando algo y dicen que no tienen tiempo para practicar, para aprender español, y por eso están teniendo problemas de mantener la constancia y todo eso. Así que yo quiero decirle qué es lo que hago yo cuando yo estoy viajando, o sea, viajando y trabajando en el mismo día, pero todavía yo estoy practicando las lenguas porque es una cosa muy importante para mí, tú sabes, mi negocio también. Pero déjame explicarle qué es lo que hago yo. Por ejemplo, esta mañana tuve que llevar a mi mamá a la casa de mi hermana porque, como dije, se fueron al médico, tuvo una cita. Mi hermana tuvo una cita y mi mamá quería ir para su casa. Así que le llevé a la casa de mi hermana y mientras estaba manejando, estaba escuchando un podcast. ¿Ok? Y mi hermana vive su casa se queda como 15 minutos del Airbnb donde yo estoy ahora. Así que cuando estaba manejando para allá, estaba escuchando un podcast, y cuando estaba regresando, estaba escuchando un podcast. Cada momento libre que tengo, yo trato de trato de buscar la información comprensible, de escuchar algo en italiano y también en español, porque siempre estoy tratando de mejorarme en español también y en toda la lengua que yo estudio. Así que cada momento libre que tengo, trato de buscar una forma de información comprensible. Puede ser escuchar un podcast, ver un video en YouTube, escuchar un video en YouTube mientras estoy manejando. Claro que yo no veo el video mientras estoy manejando porque eso es muy peligroso, pero yo escucho mientras estoy manejando. Y también, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando, no haciendo algo que requiere mi mente, como si yo estoy escribiendo algo muy importante, yo no puedo enfocar en escuchar. Pero cuando yo estoy, por ejemplo, editando video, donde yo no tengo que enfocarme tanto porque es como chop, 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 cut here, cut there, y tú sabes lo que digo. Cuando yo estoy haciendo algo así y no tengo que enfocarme tanto en lo que yo estoy haciendo, yo escucho un podcast mientras yo estoy trabajando, mientras estoy haciendo eso. Cuando yo estoy caminando con los perros, también escucho podcasts y todo. Así que como pueden ver, cada momento que tengo trato de escuchar algo. Y eso es lo que yo recomiendo que tú hagas cuando tengas tiempo libre. Por ejemplo, si quieres aprender más español, si quieres recibir más información comprensible, pero tienes que trabajar, tienes que manejar al trabajo o estás andando en una guagua, un autobús, puedes mirar un video, puedes ver un video en YouTube, puedes ver este video en YouTube, puedes ver mis videos en YouTube, puedes escucharlos mientras estás caminando o algo. Por ejemplo, este video, lo que recomiendo es que mirarlo algunas veces, 1, 2, 3 veces, y después de entender todo, no tienes que mirar, ¿verdad? Entonces, cuando estás caminando, tú puedes escuchar ese mismo video y ya sabes de todo lo que se trata y no tienes que mirar, no tienes que leer los subtítulos y puedes solamente escuchar y saber lo que yo estoy diciendo. ¿Y cómo vas a saber eso? ¿Cómo hace eso?
porque vas a ver los subtítulos en español y también en inglés. Puedes estudiarlo, puedes saber toda la palabra en el video y después cuando estás manejando o estás caminando, puedes escuchar el video y vas a saber todo. Eso es la información comprensible. Cuando digo esa palabra o esa frase, that's what I mean. Comprehensible input is input that you can understand. So when you watch a video of mine with the Spanish subtitles, then the English subtitles, then you know what the video is about. You understand the video. Then you don't have to read it anymore. You can walk around, you can drive, you can listen, and you'll understand, but you'll still be consuming that input. But it has to be comprehensible. That's why I put the subtitles, all right? So I know this video was like all over the place. I'm not used to doing videos like that. I don't really take my time to usually I have a topic, right, that I talk about. But today was just more off the cuff. It was more chill setting. So sorry if I kept saying the same thing over and over. But at the end of the day, that's important, right? Because if you're trying to consume Spanish, you're trying to learn Spanish, you need to keep hearing those same words over and over. And so I think this video might even help you out more than some of the other videos I do on the channel, just because it's probably a little more entertaining to watch, because the information might be a little more entertaining. And it's a little more of my everyday Spanish. It's the way that I really talk on an everyday basis with kind of my Caribbean Spanish versus just a regular video where I'm talking in a more neutral way, just to keep the more professional style. But I know a lot of you guys like just the regular way that I talk, hablando con la L, hablando con la L, cutting the S's and all that stuff. So I hope you found this video helpful. And if you like the video, of course, hit the thumbs up for me, but comment below and let me know if you like this style of video, because I mean, I've never really thought about doing more videos like this, just more chill, more just kind of talking. And of course, there are tons of topics I could talk on in Spanish. But I never really thought of doing videos like this. So if you liked it, let me know and I'll definitely be happy to do more videos. Honestly, videos like this are easier for me, so I probably would be able to do more content. But yeah, thanks so much for watching. And if you're looking to take your Spanish to the next level, of course, then visit our website, speakspanishfaster.com, or go to the comment section. I'll pin a link there, speakspanishfaster.com/YouTube. That's going to take you to my 3 biggest secrets to learn Spanish faster. All right? Again, gracias por ver. Hasta la próxima. Bye. Nos fuimos.